para pedirte una vez más, Señor, que tú tomes el control de las clases, de todo lo que se diga, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, lo que tú nos quieres transmitir, Señor, por medio de este curso. Ayúdanos, Padre Santo. Dependemos en todo tiempo de ti, Padre, y clamamos a ti, Señor, creyendo que tú nos oyes, que tú nos respondes, que tú nos diriges y tú nos guías. Ayúdanos, Dios, danos herramientas, Señor, necesarias para poder confrontar toda, Señor, artimaña del enemigo, toda cosa, Señor, todo pensamiento que no previene de ti. Oh, mi Dios, creemos en ti, en que tú lo harás, Señor, y cumplirás tu propósito una vez más conforme a tu voluntad. Gracias, Dios Santo. Te agradecemos a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos. Ahora sí vamos a continuar. Tenemos nosotros, vamos a proyectar la diapositiva, vamos también a preguntar un poco acerca de lo que hemos venido haciendo. La clase pasada nos faltó culminar solamente la parte última de la filosofía medieval. Hemos hablado ampliamente sobre la filosofía en esta etapa, también culminamos lo que es la filosofía antigua, y a finales de la filosofía antigua había una serie de pensamientos que ya venían abordando en contra de lo que es el cristianismo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los máximos representantes de este periodo, porque hemos hablado bastante de las filosofías o las corrientes que se dan en la filosofía medieval, pero nos ha faltado hablar de los máximos representantes, de la patrística como de la escolástica. Me refiero a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino. No sé si me pueden bajar los audios. Bien, ahora sí. Vamos a empezar. Tenemos nosotros, y luego va a haber una serie de actividades, y de esta manera, para poder ampliar. Quiero hacer una pregunta, hermanos, con toda la sinceridad. Luego vamos a hablar un poco más acerca del curso también, pero aprovechando mientras los hermanos van ingresando y los voy admitiendo sus ingresos. Quería preguntarles, ¿les es un poco complicado de repente los términos que se está usando en el curso de filosofía, o de repente requieran que esos sean términos más sencillos, no sé, o si es comprensible? Me gustaría saber su opinión, hermanos. ¿Estamos teniendo algún problema de repente con entender algunos términos propios de la filosofía? Y que dicho sea de paso, también aprendemos algunos términos que se utilizan bastante en este curso, ¿no? ¿Tenemos algún problema o no hay ningún tipo de problema de repente? O si no, puede ser que yo también cambie, ¿no? Y de repente, en términos de repente más de repente comunes, podremos explicar. ¿Sí? ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, hermana, y lista. Ya. Muy bien. Hay que investigar, hermana, nada más. ¿No? Hay que investigar, nomás, hermana Yulisa, apuntar, investigar. Sí, eso es nuestro deber. Bien, hermano. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Hablemos un poco de Agustín de Hipona. Cuando nosotros hablamos de Agustín de Hipona, o el famoso San Agustín, ¿no? Como la iglesia lo conoce, lo catalogado como un santo. En el caso de él, en su juventud, él pertenecía al grupo de los maniqueístas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a los maniqueístas anteriormente? Sí. Aquellos que estaban, ¿se acuerdan un poco? ¿Maniqueos? De los maniqueos. Mariqueos. Claro, maniqueos. ¿No? Sí, exacto. ¿No? Mariqueos. Ajá, sí, de los maniqueos. Él pertenecía en su juventud a este grupo. No olvidemos que en este grupo lo que ellos buscaban es conocer, a través de buscar de repente la verdad solamente a través de una fuente nada más de conocimiento humano. En este caso, Agustín, luego, él cuando ya llega a estudiarse, ¿no? Se sale de casa, llega a un lugar y él comienza, pues, ¿no?
a experimentar de repente cosas que su juventud o hasta temprana edad no había vivido, ¿no? Cuenta incluso en sus obras Confesiones, que fue lo que les dejé de actividad la semana pasada. En su obra, pues, él habla acerca de una especie de testimonio, ¿no? Pero él lo habla como metáfora, porque en realidad la obra Confesiones es bastante profunda y tiene algo de 300 páginas, esto es, ¿no? Imprimiéndoles de 100 a 4, ¿no? Pero sin embargo, ahí pasa un poco, ¿no? Su vivencia. Decíamos la clase pasada de que él, por ejemplo, tenía una mamá que ya era cristiana, ¿no? Que era su madre llamada Mónica. Pero sin embargo, él también probó, ¿no? Cosas, placeres de este mundo, ¿no? Como él menciona, tuvo una vida pecaminosa, ¿no? La cual le alejó más de Dios. Pero llega un momento que él sale del grupo de los maniqueos y comienza a tratar de buscar la verdad que era supuestamente Dios en ese tiempo, ¿no? Entonces, él comienza a descubrir cosas, ¿no? Y hay un encuentro en que él tiene con Dios, ¿no? En esta experiencia de Agustín de Hipona. Y vamos a ver poco de su filosofía. Por ejemplo, en esta experiencia que él tiene de arrepentimiento, porque la obra Confesiones más que él, lo que pasma ahí es su testimonio, ¿no? De conversión, de encuentro, de conocimiento de Dios. Entonces, luego de esta experiencia que él tiene de conocimiento de Dios, ¿no? Él comienza a escribir su filosofía, ¿no? Acerca de Dios. Entonces vemos que para Agustín, el famoso San Agustín, llega a la conclusión de que todo hombre es creación e imagen de Dios, ¿no? Pero que el pecado ha sido, pues, que ha hecho que el hombre, pues, comienza a hacer cosas de repente para las cuales no ha sido creado, ¿no? Y ahí viene justamente la famosa frase donde dice que el mal es la ausencia del bien, ¿no? Esta frase de San Agustín. ¿Y a qué se refiere? Y hay un poquito que también San Agustín da respuesta a aquella pregunta que muchos hacían, que era supuestamente por qué Dios permite tantas cosas malas en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si es que supuestamente Dios es un Dios bueno, un Dios de amor y misericordia. Entonces, ante esta pregunta, Agustín de Hipona daría la respuesta de que eso sucede, justamente el mal viene por la ausencia del bien. ¿Qué significa eso? De que todo acto, que el hombre en su libertad albedrío muchas veces elige hacer cosas malas, y en esas cosas malas hay consecuencias, y esas consecuencias son lo que traen lamentos, traen crisis, traen problemas entre unos a otros. O sea, no es que Dios lo provoque o tanto que Dios lo permita, sino que es el hombre haciendo abuso de su libertad albedrío o cometiendo errores en su libertad albedrío. Ahora, Agustín de Hipona decía que los hombres, hay hombres que están, digamos, en una situación mala porque justamente se han alejado del bien. Al alejarse del bien, no solamente no son felices, sino que también viene todo lo malo a ellos. Toda actitud mala, toda actitud contradictoria o que daña a otras personas es justamente la ausencia de Dios en sus vidas. Esto es lo que decía Agustín Hipona. Por eso que esta teoría, hasta el día de hoy, hay muchos cristianos, ¿no? Que cuando dan esa pregunta acerca de por qué Dios de repente permite lo malo, justamente dan la teoría de la ausencia del bien, ¿no? De Agustín de Hipona. Ahora, Agustín de Hipona también hacía referencia de que el hombre, cuando habla de la felicidad, ¿no? Decía que la felicidad estaba en Dios, ¿no? Y que todo aquel que se acercaba a Dios, pues encontraba la felicidad. Y que esta no era del momento, sino que esta era eterna. O sea, la comparación con los placeres que él había vivido, ¿no? En las cuales supuestamente había felicidad que era temporal. Pero él decía que la única felicidad, o lo único que hace feliz al hombre sobre todas las cosas, es Dios, ¿no? Cuando llega a sus vidas. Entonces, luego él habla acerca del tiempo, porque él también escribe, ¿no? Acerca del tiempo, y acá como que da respuesta a una de las preguntas que también que se hacía en ese tiempo, que era, que se discutía bastante, ¿no? Que era el tema de por qué, un ratito voy a admitir a los hermanos, ya. La pregunta era, ¿y qué hacía Dios antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía él, ¿no? Si dice que Dios es eterno, entonces, ¿qué hacía Dios antes de que la tierra y el mundo fuera creado, ¿no? Es un tema de debate en ese tiempo. Entonces, ante esto, Agustín de Hipona trata de dar una respuesta, y él lo que dice que el tiempo es creación de Dios en primer lugar, ¿no? Y que solamente está en la mente del hombre, ¿no? Porque desde que Dios ha creado al mundo, ha creado al hombre, ha puesto sobre ellos, ha puesto leyes, ha puesto sobre ellos tiempo, pero eso solamente es pero está fuera de él, pues, ¿no? Porque él es eterno. Por eso que
dice el tiempo existe en el espíritu del hombre, porque es donde se mantiene presente, pasado y futuro, ¿no? O sea, dando referencia de que no está tanto en, digamos, en la esencia de Dios, sino que es parte del hombre nada más, dando a entender acerca de su eternidad. Entonces ahí, como la respuesta en otras palabras es, ¿qué hacía el Dios antes de la fundación de la tierra? Siempre ha existido, siempre ha sido, porque si hablamos de tiempo, solamente está concebido en la existencia del hombre y de la tierra. Cuando Dios crea el mundo y crea la tierra, en este caso, crea el tiempo, para que haya presente, pasado y futuro dentro del espíritu de los hombres. A eso se estaba refiriendo. Luego de eso, pero su obra más fuerte o su filosofía más trascendente de Agustín de Hipona, ante lo que hemos visto, porque hasta acá hemos visto nosotros acerca de que Dios como creador, acá vemos dos puntos de su filosofía que es muy importante. Uno, acerca de la libertad de albedrío, ¿no? De que el hombre, que si elige mal, va a haber una consecuencia negativa y por lo tanto va a haber maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque se alejó de la verdad de Dios, ¿no? Esa es una. Otro sería acerca del tiempo, ¿verdad? El concepto del tiempo para San Agustín. Ahora, pero su máxima filosofía de San Agustín es la siguiente, es acerca de la teoría de la iluminación, que es, digamos, la más resaltante y una de las más fuertes, y fue una de las primeras en posicionarse en esta época, porque antes de él nadie hablaba acerca de este punto. ¿Y en qué consiste la teoría de la iluminación? Justamente surge para dar respuesta al problema del conocimiento, porque en ese tiempo también se preguntaba o se cuestionaba mucho acerca de dónde viene el conocimiento, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablar acerca también del problema del conocimiento y vamos a ver las diferentes posturas acerca del hombre, de cómo es que el hombre conoce, pero en este caso, en esta época, sí había un problema. Entonces, como que Agustín de Hipona llega a preguntar, ¿no? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo es que el ser humano llega a conocer, llega a comprender? Hablando desde el punto de vista filosófico, no olvidemos que cuando hablamos de filosofía, nos estamos refiriendo a todo acto que puede emanar de nuestro cerebro, de nuestro lado intelectual. Entonces, toda persona que de repente especula, analiza, reflexiona, está haciendo filosofía. Entonces, conoce, ¿no? Entonces, Agustín de Hipona decía, ¿cómo es que el hombre conoce? Desde la idea de Dios, ¿cómo el hombre podría conocer? Entonces, la respuesta que él da es que la fe da lugar a la religión, decía él, ¿no? Y la razón a la filosofía. ¿A qué se está refiriendo? Esta parte de su filosofía se centra en esta frase de acá, que está en la parte verde de abajo, que dice, todo el que cree, piensa. Porque la fe, si lo cree, no se piensa, es nula. ¿A qué se está refiriendo él? Para él, el conocimiento realmente estaba en el hecho para él el conocimiento estaba en el hecho de poder, no del hombre tanto en buscarlo, sino que era una revelación, por así decirlo, o una iluminación, como él lo llama, de Dios hacia el hombre. Para entenderlo mejor, vemos acá una imagen donde supuestamente está Agustín de Hipona. ¿Y qué podemos observar ahí? ¿Qué podemos observar ahí? Observamos, por ejemplo, que él escribe y supuestamente hay una iluminación a su mente, a su entendimiento, ¿verdad? La cual está conectada con su corazón, como vemos, y eso le permite escribir, eso le permite entender, comprender. Entonces, a eso se refería con la teoría de la iluminación. Él decía que la verdad no es que tú la encuentres porque tú desees encontrarla, sino que es algo que Dios te lo va a dar a ti, te va a iluminar el entendimiento para que tú puedas comprender las verdades que le corresponden a él. En otras palabras, San Agustín decía que cuando tú vas a conocer en el tema de Dios, no es como conocer cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo puedo de repente buscar conocer cuál es el origen de repente de los volcanes. Yo puedo especular, ¿no? Al igual que eso, como cualquier otro tema común. Pero en el caso de Dios, Agustín de Hipona tú no puedes buscar conocer a Dios por un simple acto reflexivo o un acto de comprensión intelectual. No podemos alcanzarlo de esa manera, es lo que mencionaba Agustín de Hipona. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Él decía, es que Él se ha revelado a nosotros, decía él, es que Él se ha dado a conocer a quien Él quiere darse a conocer. Y es más, él decía, pero para que tú conozcas a Dios, para que tú comprendas a Dios, primero tienes que creer y luego pensar. O sea, primero creo, luego comprendo, en otras palabras. Y ahí un poco que se refuta la idea, ¿cómo sería más bien si diría primero comprendo, como los gnósticos o los maniqueístas, ¿no? Como decir, primero
primero comprendo y luego creo, ¿no? Porque hay mucha gente que primero quiere descubrir la verdad de Dios para luego creer. Y San Agustín decía, si alguien hace eso, tú le puedes, si tú lees la Biblia, por ejemplo, no con el hecho de creer en la verdad, sino porque quieres descubrir en él la verdad recién, tú vas a buscarle mil interpretaciones de repente erradas, porque no estás viéndolo con ojos de fe. Pero si primero crees y luego tratas de comprender, entonces la fe va a guiar a tu comprensión para que tú puedas verlo de la manera correcta. En otras palabras, la Biblia debe ser tomada como una verdad, es lo que él decía. No puedes tratar de buscar en ella, a ver, ¿qué logro comprender? O de entrar de repente buscando primero hacer filosofía para luego poder encontrarlo. No, tienes que creer y creer que la Biblia es la verdad. Entonces, en base a esa creencia que es la verdad, no vas a poder cambiarla, no vas a poder modificarla, porque es tu verdad. Es lo que decía Agustín de Hipona. No puedes modificarla. Y es más, y es por eso que él dice, para captar estas verdades, ¿no? Solamente puede ser un alma bastante, que tenga, que sea iluminada por Dios. Y él decía que incluso relaciona lo que es razón con el alma, porque para él, cuando Dios ilumina el entendimiento, está iluminando el alma, porque él decía que la parte racional que tiene todo ser humano está conectada con el alma. Entonces, y es más, él llega a decir que solamente un alma intelectiva. ¿Qué quiere decir eso? Una persona de repente, cuando ha alcanzado una inteligencia muy superior, es que logra entender las verdades de Dios. Y esta es entendida cuando es iluminada. O sea, no es que tú vas a tratar de conocer a Dios por tu propia fuerza, por tu propio conocimiento intelectual, porque no lo vas a lograr. Es lo que mencionaba. Ahora, ¿y de dónde nace este pensamiento? Agustín de Hipona tuvo un sueño. En ese sueño, él veía a un niño que hacía un pequeño hoyo en la playa y trataba con un tazón de sacar agua del mar y iba llenando ese huequito como una piscinita, ¿no? Iba llenando así y volvía. Entonces, él cuando vio al niño le dijo, ¿qué haces? Y él dijo, estoy tratando de sacar el agua del mar, sacando el agua del mar a mi hoyo, ¿no? Entonces eso pareció un poco absurdo a San Agustín en su sueño, ¿no? Pues, ¿cómo voy a tratar de inmenso mar, tratar de sacar todo el agua del mar a un pequeño hoyo que este niño acaba de hacer? Y luego él despierta, y cuando él despierta, él entiende de que ese niño significaba él, que él a través del conocimiento, del simple conocimiento humano, estaba tratando de entender a Dios, que era infinito, es como el mar, ¿no? Tan grande. Entonces él lo compara el conocimiento de Dios con el mar y aquel agujero que hacía el niño con el conocimiento que él tenía. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Nosotros, por ejemplo, nuestro cerebro humano, nuestra parte intelectual, a pesar que es bastante fuerte y algunos que otros dicen que es hasta poderosísima en algunos puntos, si le sacamos pues el 100% de nuestro nivel intelectual, qué cosas no podríamos lograr entender y comprender, ¿no? Pero aún así, diría San Agustín, que ese entendimiento que tenemos no lograría alcanzar las verdades perfectas y eternas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, es muy grande, muy alto, muy extraordinario, para que un simple cerebro humano entienda aquellas verdades. Entonces, desde ese punto de vista, es que se está refiriendo Agustín de Hipona acerca de la teoría de la iluminación. Es por eso que él dice, Dios, es por eso que no es que el hombre lo entienda, el hombre no va a entender nunca todas las verdades, pero sí lo que Dios le permita, lo que Dios le ilumine, el entendimiento, la comprensión que Dios le dé a este ser humano acerca de lo que es él. A eso se estaba refiriendo. Entonces, es por eso que él dice, ¿no? Todo el que cree, piensa, claro. Porque la fe, si lo cree, no se piensa, es nula. Dice, no, claro, pues es que yo, por la fe, dice, no, lo que creo, o sea, trato de no pensarla, entonces, ¿cómo yo voy a poder entenderla también, no? Entonces, ¿cómo ve la filosofía? Él lo que ve la filosofía es que digamos, la filosofía para San Agustín sería la esclava de la fe. En otras palabras, la teología, la filosofía, no puede por sí misma emanar, sino que la filosofía tiene que seguir como una esclava, o sea, tu comprensión tiene que seguir, digamos, depender de la fe. A eso se refería. O sea, no puedes especular por libertad propia y dejar que tu mente se vaya por todos lados, pensando en esto, el otro, tratando de articular, porque a nuestra mente es tan creativa que le encanta indagar, le encanta deducir, hasta inducir, capaz de un problema desarmarlo y volverlo a armar, ¿no? Sino que es lo que él decía, así el hombre puede hacer todo eso,
esta no se puede hacer si es que no están a los pies de la fe. La fe tiene que primar por encima de la filosofía. Solamente así se va a llegar a alcanzar verdades desde Dios. Y ni siquiera todas las verdades, porque es muy profunda, solamente a lo que nos podamos, se nos haya sido iluminada de parte de él. Y por eso que hay algunas partes en la obra Confesiones que ustedes habrán escuchado ya, donde dice, menciona él acerca de su encuentro con, ¿no? Esta experiencia que tiene con él, ¿no? Dice, tarde te encontré, dice, ¿no? Y hay partes también donde él menciona, ¿no? Acerca del conocimiento, no te conocía, dice, ¿no? Dando a entender que no, o sea, lo había conocido por letras, sí, conocía la escritura, o sea, por conocimiento intelectual conocía de Dios, pero más no a través de una experiencia. O sea, una cosa es conocer por lectura y otra cosa es comprender que nuestra alma haya entendido de quién es Dios, que es muy diferente, ¿eh? Una cosa es, yo puedo leer un montón de libros acerca de Dios y empaparme de todos los temas acerca de Dios, pero eso solamente se resume a que yo puedo un conocimiento general, más no un conocimiento que me traiga salvación, más no un conocimiento que me dé felicidad o me dé libertad. Entonces, justamente él se refería a eso, ¿no? Y él decía que el conocimiento real, el conocimiento que sí te va a hacer libre, el conocimiento que te va a permitir ser feliz y estar con él, incluso llegar a ser salvo, va a ser el conocimiento que se otorgue no por una simple búsqueda del saber, sino que por un conocimiento que haya sido iluminado de parte de Dios al hombre. A eso se está refiriendo San Agustín. Es su famosa teoría de la iluminación, por como los que han escuchado la obra Confesiones, es muy profunda realmente, porque hay cositas que te dicen y que todo apunta más que todo a este conocimiento que él tiene acerca de Dios, ¿no? Acerca del encuentro. Y por eso que hay muchas, si queremos de repente contextualizarlo a hoy en día, podemos ver que hay muchas personas de repente intelectuales, académicos, que leen la Biblia, pero más no comprenden, no hay un cambio, no hay transformación real en su ser. ¿Por qué? Porque solamente es un conocimiento general. Uno que otro de repente terminó encontrándose con el Dios verdadero, mientras en una experiencia que tuvo con él, como el caso de Agustín Hipona, pero otros no. ¿Por qué? Porque el hecho de conocerlo es a través de él. Es lo que decía Agustín Hipona, solamente a través de él. Es más, eso fue lo que trajo cambio a su vida, es lo que hizo que él se transformara, todas las cosas negativas que él tenía, ¿no? Él buscaba, Agustín buscaba fuertemente el conocimiento, la comprensión por sí misma de Dios, pero no lo llegó a alcanzar por simple conocimiento hasta que tuvo un encuentro con él. Entonces ahí entendió que no es por simple razón, sino que es cuando Dios te permite, te ilumina tu entendimiento, tu comprensión para que tú puedas conocerlo. Entonces, ¿qué diríamos nosotros, hermanos? En el caso, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, tienen de repente de repente no han entendido aún acerca de Dios, no han logrado comprender quién es Dios. Miren, en la iglesia hay muchas personas de repente en las congregaciones que van a la iglesia, pueden tener años en la iglesia, hermano, pueden estar en todas las enseñanzas, en todas las clases de la iglesia, pero no ha habido de repente una comprensión en sus almas acerca de quién es Dios. Entonces, por ahí iríamos según la teoría de Agustín de Hipona, ¿no? Que justamente a eso se refería. Y justamente cuando él habla más profundamente de esta filosofía, está en su obra La Suma Teológica, cuando él habla acerca de su concepto del problema del conocimiento en cuanto a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema del conocimiento para San Agustín? Al debate que hacía todo el mundo, ¿de dónde? Porque el problema del conocimiento justamente surgía de la pregunta, ¿y de dónde viene el conocimiento? ¿Cómo un hombre llega a conocer? ¿Cómo un hombre llega a alcanzar las verdades? Entonces, ¿qué diría San Agustín? A través de la teoría de la iluminación. A ver, hermano Brian, lo escuchamos. Sí, hermana, buenas tardes. Bien, podemos mencionar como un ejemplo también el caso de Nicodemo, siendo un fariseo y conociendo la escritura, no comprendía la misión de Jesucristo, ¿no? Por eso que el Señor le dijo que era necesario que naciera de nuevo, ¿no? Y él no entendió esa palabra, ¿no? Puede ser como un ejemplo de muchas personas. Podemos, digamos, teóricamente, ¿no? Haber estudiado, ¿no? Conocido, pero a profundidad no tienen un encuentro con Dios, ¿no, hermana? Así es. Podría darse explicación a esta teoría también y de cuántos hombres y mujeres que hay que no
que pueden tener, conocer mucho. Es más, pueden conocer más que uno, pueden conocer todos los libros de teología habidos y por haber, ¿no? Como alguien diría. Pero eso, el hecho que tú conozcas tanto no significa que tú conozcas a Dios en tanto. Porque puede haber materiales que están errados, ¿no? Puede haber cosas que no sean verdaderas. Ahora, ¿cómo es que yo conozco de Dios? ¿Cómo yo puedo entender? Y hay mucha gente, por ejemplo, cuando... Y es más, yo he escuchado en personas que de repente, muchos que dicen son personas sencillas, que de repente no cuentan con estudios superiores, pero sin embargo tienen tanta cercanía con Dios, que ellos entienden cosas que de repente un teólogo muy preparado no entendería. Pero ellos comprenden cosas, como si entendieran algunas cosas, muchas cosas de parte de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la verdad no está tanto en el estudio o en el uso de la razón humana o la comprensión o la forma como tú quieres alcanzar una verdad. Para Agustín, la verdad estaría en él, emana de él. Y es él cuando él se quiere de repente dar a conocer a la persona. Y ahora, diríamos también que el todo de Dios no lo podríamos entender tampoco, porque es muy infinito. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no conocemos? Muchos especulan de repente, ¿y qué hay más allá? Dicen, ¿no? Hay ovnis, vienen por ahí, ¿no? Y algunos dicen, no, hay de repente más planetas, de repente hay una galaxia estática, como diría un filósofo una vez, ¿no? De repente hay más cosas en el universo, que ¿dónde está el cielo? ¿No? Entonces esos debates también había en ese tiempo. Entonces, frente a esto, Agustín diría, pues no se hagan problema, no traten de buscarlo, no traten de entenderlo, porque no lo van a poder comprender. ¿Por qué? Porque es muy grande tanto conocimiento para un cerebro humano, porque el cerebro humano, si bien es cierto, sí puede comprender muchas cosas grandes en esa tierra, pero más allá no puede por más que intente, porque mucho conocimiento muy amplio no lograría, el cerebro no tiene la capacidad de poder absorber tantas verdades, así que solamente contamos con las verdades las cuales Dios nos ha permitido conocer y entender, con las cuales no nos hacemos problemas para comprenderlos, ni nos podemos confundir, no que lo tenemos claro, pero las demás cosas solamente le competirían a Dios, porque son sus verdades y estamos hablando de su grandeza, ¿no? Y por eso que por ahí va la historia del sueño que tuvo San Agustín cuando soñó el niño sacando agua del mar, ¿no? A esta pequeña hoyito que tenía, ¿no? Que la intención estaba ahí, de querer llegar a conocerlo todo, que era justamente lo que San Agustín quería, conocer todo de Dios, pero sin embargo no pudo, humanamente no pudo. Solamente a través de una experiencia real de salvación con Dios es que logró entenderlo. Y no solamente lo entendió en su comprensión a nivel intelectual, sino que lo entendió también en su ser, en el interior, en su alma, en su corazón, en su espíritu, en todo su ser, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso que él dice, eso llega a tu entendimiento, y es justamente eso lo que te da libertad. ¿Por qué te da libertad? Porque te hace cambiar de actitudes, porque bajo esa comprensión, al verlo como tu verdad, entonces hace que tú cambies. Eso es lo que produce cambio, es lo que diría San Agustín en sus palabras, ¿no? Por eso que esta imagen transmite mucho acerca de la filosofía de la teoría de la iluminación de San Agustín, ¿no? Por eso que él mencionaba, ¿no? Incluso que cuando pone a Dios, ¿no? Acerca de que él es el todo, pues, ¿no? El que hace todo, el que no, y el hombre, en otras palabras, no lo va a entender. Ahora, hablamos un poco acerca de los teólogos. Un teólogo, decíamos cuando hablamos de los gnósticos, por ejemplo, que un teólogo, si está apartado de Dios, se pierde, ¿no? Pierde su propio conocimiento y puede salir de él muchas cosas que incluso contradigan las escrituras, ¿ya? Pero aparte de eso, un teólogo, digamos, que trate solamente de buscar conocimiento, puro conocimiento, no va a alcanzar las verdades de Dios mientras no esté iluminado por Dios, diría San Agustín, ¿no? No va a lograr alcanzarlas por más preparación que tenga, si es que no hay, o sea, porque está hablando no de cualquier tema, o sea, no está hablando de cualquier cosa que haya, está hablando de Dios. Y el tema de Dios es un tema muy aparte, muy separado de cualquier tipo de conocimiento que el ser humano quiera adquirir. Es diferente. No es como, por ejemplo, yo puedo estudiar una ciencia, ¿no? Yo puedo estudiar matemática, yo puedo estudiar historia, y para poder conocerla, entonces yo simplemente me preparo por todos lados y tengo un conocimiento más profundo del tema. Pero en el campo de Dios no funciona de esa manera. En el campo de Dios, para tú conocer de Dios, no funciona solamente a nivel intelectual, funciona de manera a través de Él, por Él y para Él, en otras palabras. Así sería. Entonces es lo que Él menciona, ¿no? En otras palabras, Él decía, primero, para poder comprender, tienes que creer. Cuando creas, vas a comprender las verdades de Dios, solamente cuando empieces creyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué concepto tenía Él acerca de la filosofía y la fe? Él diría que la filosofía
Es que si se utiliza la filosofía para él, claro, la filosofía tiene la razón, pero esta razón está a los pies de la fe. Esta razón no es autónoma. Esta razón no, para entender la verdad de Dios, tiene que estar a los pies siempre de la fe, ¿ya? Desde ese punto de vista. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es por eso que la teoría de San Agustín es bastante usada en la iglesia y ha perdurado por años, se mantiene. Claro que no se dice San Agustín, pero se mantiene en muchos, incluso congregaciones no solamente católicas, sino cristianas, evangélicas, también mantienen algunos pensamientos de Agustín de Hipona. Ojo, que el pensamiento de Agustín de Hipona no significa que solamente pertenezca a la iglesia, tal, no. Fue un pensamiento, una experiencia que tuvo un hombre en común que se acercó a Dios, ¿ya? Claro que él también llegó a ser obispo, ¿no? El obispo de Hipona, ¿no? Por ahí el nombre, por San Agustín de Hipona. Bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Hay una pregunta, pero antes de responder esta pregunta voy a ampliar un tema que hemos visto la semana pasada para que poder responderla. Dice, ¿de qué manera podemos descubrir el pensamiento gnóstico en un maestro cristiano? Y no solamente gnóstico, ¿no? Sino que el gnóstico fue el pensamiento que, digamos, fue más fuerte y más destructivo en la época medieval. Fue la que más trató de pegarse al cristianismo y fue la que fue un enemigo acérrimo, más que cualquier otra herejía, más que cualquier otra religión de la época, fue la más peligrosa para los cristianos en esa época. Tanto así que muchos obispos, muchos líderes religiosos de su época se convirtieron en gnósticos, como Tasiano, Justino, ¿no? Ahora, vamos a ver un punto acerca de los gnósticos y de esta manera vamos a poder responder esa pregunta. Hemos visto ya todo esto. Acá. Estamos acá en los gnósticos, ¿verdad? Hablemos un poco de los evangelios gnósticos. ¿Sabían ustedes que existían los evangelios gnósticos? Miren, fueron tan pegados al cristianismo que no contentos con su secta que tenían, también escribieron evangelios. Que estos evangelios también fueron descubiertos, ¿no? Así como se escribieron las escrituras, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también se escribieron evangelios muy copiados, a ellos que fueron descubiertos, y obviamente la iglesia, en este caso la iglesia católica, los tomó como apócrifos a estos evangelios gnósticos, ¿no? Porque eran, contradecían, ¿no? Al cristianismo real, ¿no? Estos evangelios gnósticos, por ejemplo, que fueron descubiertos, encontrados en el año 1945 en Egipto, ¿no? En Nag Hammadi, ¿no? En este pueblo, ¿no? Que significa el pueblo de alabanza, encontramos 53 textos divididos en códices, cuya antigüedad menciona el 22 que remota al siglo IV después de Cristo. Estamos hablando del tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros siglos, ¿no? En estos escritos apócrifos y gnósticos, por fueron encontrados ambos, encontramos escritos en hebreo y escritos de los evangelios en griegos, y parte de estos escritos encontramos, la iglesia obviamente los rechazó estos evangelios y los tomó como apócrifos también, porque por lo que había justamente el contenido dentro de ella, ¿no? Incluso llegan, pero ¿por qué era engañoso? Porque estos evangelios sí hablaban de Jesús, hermanos, o sea, no hablaban solamente de gnosticismo, tampoco ponían el nombre gnósticos, no, hablaban de Jesús, hablaban de sus milagros, hablaban de obras, hablaban de cosas que parecían que eran reales, y juntamente con ello, dentro del mensaje que ellos transmitían, estaba justamente el pensamiento gnóstico. Por ejemplo, señalan que Jesús vino a enseñar al ser humano el camino para encontrar el conocimiento que lo conduzca a Dios por sí mismo, buscando en su interior sin depender de intercesores. Los gnósticos, por ejemplo, tocan el tema de Jesús desde el punto de vista, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús echó fuera a los mercaderes? Entonces ellos lo ven desde el punto de vista que Jesús estaba pues en contra del sistema de la iglesia, porque los mercaderes estaban en el templo, entonces en contra del sistema de la religión de esa época, ¿no? Entonces, porque supuestamente Cristo no se había dejado engañar por el sistema mismo, ¿no? Que había. Pero supuestamente en estos evangelios afirman de que Cristo la intención de él es hacer que el hombre encuentre un conocimiento que le conduzca a Dios. Cuando
todo escrito o toda persona que te diga que solamente que se llega a entender las verdades de Dios solo por un conocimiento y que lo que te va a dar salvación es a través del conocimiento nada más, es una teoría gnóstica. O sea, y que ese conocimiento solamente está en ti, porque tú eres el receptor y eres el único que puede de repente utilizar, comprender las verdades, ¿no? Incluso algunos de estos evangelios también cogen temas como, por ejemplo, la predicación oral de los apóstoles, y también cogen lo que es acerca de la salvación, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, y que supuestamente estos se fueron perdiendo cuando la iglesia cristiana llega, no toma como poder el imperio romano, ¿no? Se volvió imperial, jerárquica, y entonces decían que eso ya había cambiado ya todo el contexto de lo que la religión era. Al leer los evangelios gnósticos se percibe un gran conocimiento de creencias y tradiciones judías, cristianas y orientales, las cuales son entrelazadas para alcanzar la gnosis o el conocimiento. Miren, ¿por qué los gnósticos eran peligrosos y confundían al cristiano de su época? Porque los gnósticos te hablaban de cosas judías, de cosas propias del cristianismo y propias de cosas de su cultura, o sea, como para confundirlos, ¿no? O sea, te hablaban de cosas que parecía que eran cristianas, pero la finalidad de todos los escritos era que ellos resaltaban el conocimiento para llegar a alcanzar la salvación. Por ahí venía el problema, ¿no? Entonces, mucho endiosaban el conocimiento, y solamente el conocimiento como medio, como el puente para llegar a una verdad, el puente para llegar incluso a la salvación y llegar a Dios, ¿no? O sea, el camino, para los gnósticos, el camino para llegar a Dios no es Jesús, no es un redentor, es el conocimiento, supuestamente. Continuamos. Entonces, luego, algunos evangelios son varios. Yo he cogido algunos más populares, como por ejemplo el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena y el evangelio de los egipcios. He cogido un fragmento también del evangelio de Tomás para poder visualizar, y de los evangelios de los demás también, para poder visualizar dónde está los gnósticos, ¿no? Por ejemplo, en el evangelio de Tomás, que justamente de todos estos evangelios, el más corrosivo y el que más contenido gnóstico tiene es el evangelio de Tomás. ¿Y qué dice en el evangelio de Tomás? Uno de los fragmentos más destacados. Dice, el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Que dice, dentro de ustedes se refiere a un conocimiento, ¿no? Cuando llegan a conocerse a ustedes mismos, serán conocidos y se darán cuenta de que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a ustedes mismos, serán inmersos en la pobreza y son la pobreza misma. ¿Dónde está lo gnóstico acá? De todo lo que he leído en esta parte de Tomás, ¿en qué parte de ella está su contenido gnóstico? Será donde da a conocer que tenemos que conocernos nosotros mismos, o sea, nosotros mismos valemos por nosotros mismos. Exactamente. En otras palabras, conócete porque la verdad está en ti. Tú tienes la verdad, o sea, tú tienes el que tiene el poder de la verdad, de alcanzar la verdad, porque tienes un entendimiento superior. Por ahí va el pensamiento gnóstico. Tú ensalza mucho la parte intelectual del ser humano, si te das cuenta, demasiado. O sea, de entender, a diferencia de San Agustín, obviamente, porque San Agustín decía que no, que la razón era esclava de la fe, ¿no? Pero Tomás, en los evangelios sinópticos, te dice todo lo contrario, te diría no. La razón es la que está por encima de todo. La razón humana, el entendimiento, la inteligencia humana es la única que te va a llegar a conocer las verdades incluso de Dios. Es lo que te diría un gnóstico hoy en día, ¿no? Creo que el gnóstico ya se ha dividido, hay diferentes ramas, ¿no? Pero desde ese punto de vista, del evangelio gnóstico, en el evangelio de Tomás, ¿no? Dice, la verdad está en ti, dice, ¿no? Me serán conocidos, se darán cuenta de que son hijos del Padre viviente. O sea, por propio conocimiento, tú te vas a dar cuenta a sí mismo, ¿no? En el evangelio de Felipe, dice, Jesús es un nombre secreto, Cristo es un nombre manifiesto, O sea, que van a entender que Jesús tenía dos nombres, ¿no? El de Jesús era el secreto solamente con sus íntimos. Los gnósticos decían que había un grupo cerrado, ¿se acuerdan? Y decían que, y por lo tanto decían que Jesús también estaba en ese grupo, y que él tenía su nombre secreto era Jesús, y su nombre público era Cristo, ¿no?
Y si el nazareno es el nombre que está manifestado en lo oculto, dice, ¿no? Jesús de Nazaret, por eso. La fe recibe, el amor da, pero por eso creemos para poder recibir, dice, ¿no? Pero para poder dar de verdad, la consistencia del mundo depende del ser humano. Miren, hermano, qué regía, ¿no? Cuando dice la consistencia del mundo depende del ser humano, ¿en qué momento va a depender si todo depende de Dios, ¿no? De ahí el gran misterio que fundamenta el matrimonio. Entonces se va por este lado. ¿Cuánta herejía en estos evangelios, hermano? Es por eso que la iglesia los puso como apócrifos también, los sacó, ¿no? Porque estaba en contra, tuvieron que hacer un análisis de lo que... Y no estamos hablando de cualquier escrito, fueron escritos que fueron contemporáneos a la época en que se escribieron los evangelios, que cualquier persona no estudiosa lo hubiese confundido como también cualquier evangelio de Jesucristo, ¿no? De los que fueron escritos por los apóstoles de Jesús. Ahora, el evangelio de María Magdalena. Y se permanezcan en amor con la naturaleza, y si no están en armonía, sí que está en armonía con las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche, todavía dice, ¿no? Cuando habla de la naturaleza, ¿a qué se refiere? Se refiere a la parte material, a la parte que digamos, que sobrepasa. Acá tenemos una incidencia materialista también, ¿no? Con enfoque gnóstico, porque te habla, ensalza mucho a la naturaleza, ¿no? Y que está de esa armonía con la naturaleza, el ser humano, ¿no? Supuestamente hay una profundidad ahí, pero la verdad es que hay un pensamiento gnóstico. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos acá por dónde iba el gnosticismo en esta época, ¿no? Como les mencionaba ahora, yo pregunto, no definimos tanto el grupo gnóstico porque el grupo gnóstico ha salido muchas ramas, incluso los Illuminatis son descendientes de los gnósticos, y sin embargo los gnósticos decían que eran descendientes de Jesús. O sea, ellos decían que era un grupo que Jesús había formado también. O sea, es lo que ellos pensaban. Por eso que los cristianos de esa época fuertemente fueron influenciados por este grupo, porque supuestamente eran los cristianos verdaderos, cuando no lo eran, era una herejía. O sea, se levantó esta religión para engañar a los seguidores de Cristo. Esa fue la idea, más que todo, de esta religión, ¿no? Ahora, pero yo preguntaría, ¿y cómo este pensamiento hoy en día lo podremos ver? No refiriéndome a los gnósticos verdaderos, porque ya hay una fusión, y hay una división, y hay un montón de cosas, han agregado más cosas, más tonterías al gnosticismo hoy en día, porque hasta hoy en día existen los gnósticos, pero no como vemos acá, tiene sus variantes. Pero si yo quiero tomar esta posición que había en esta época, yo pregunto, ¿este pensamiento gnóstico habrá en algunas personas, miembros cristianos? No solamente de la IDP, me refiero en general. ¿Podrá haber el pensamiento gnóstico en personas, en líderes cristianos? ¿El maestro podrá haber? Y si las hay, ¿de qué manera? Y ahí tenemos la respuesta a esta pregunta que les he hecho antes, ¿no? ¿De qué manera podemos descubrir el pensamiento gnóstico en un maestro cristiano? Esto es para tener cuidado, porque de repente de diferentes iglesias, de repente yo puedo escuchar, porque hoy en día por internet yo puedo escuchar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que tiene influencia gnóstica esta persona que está hablando? ¿Cómo yo? No me va a decir soy gnóstico, ¿no? Obviamente, pero su componente de su mensaje puede tener gnosticismo. ¿Cómo si yo podría saber? A ver, pensemos todos. Voy a llamar al azar a cualquiera de ustedes. Entonces conecten, hermanos, ¿eh? O de repente alguien voluntariamente quiere decir, ¿no? ¿De qué manera podemos descubrir el pensamiento gnóstico en un maestro cristiano hoy en día? ¿Cómo podríamos encontrarlo? ¿De qué manera podríamos decir esta persona tiene un pensamiento gnóstico? No escuchemos. Porque, ojo, hay una debilidad en muchos creyentes. Y la debilidad es que cuando viene una persona, por los títulos que tiene o por la mucha preparación que tiene, lo damos como verdad lo que enseña y no lo analizamos. A veces decimos, no, porque es el doctor tal, estudió teología, divinidades, conoce todo. Que no está mal que uno estudie, ¿no? Lo malo es que no todos los que estudian están muy cercanos a Dios, que digamos. Eso es lo malo. Entonces, y cuando uno no está tan cercano a Dios, entonces, ¿cómo vas a poder entender verdades de Dios si no te acerca a Dios? Ahora, la vida y la comunión con Dios y la intimidad, nadie lo sabe, solamente la propia persona, porque nadie va a decirme a mí, yo estoy bien, yo estoy mal, yo estoy en pecado, estoy en secreto. No, nadie lo sabe, solo la misma persona. ¿Dónde yo puedo ver el error de esa persona? Cuando comienza a salir de esa persona cosas que van en contra de la verdad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría descubrir que esta persona, de repente, no importando sus grados ni nada, me está diciendo algo que es gnóstico? ¿Cómo lo sabría? A ver, ¿qué me dice? Buenas tardes, hermano.
cristiana. Ya, La iglesia. ya, muy bien, hermano. Por ahí, el hermano ha dado un aporte, pero hay más cositas, ¿ah? A ver, ¿quién más? Pensemos, hay más cosas, hay más profundidad, hermanos. La pregunta es entre nosotros cristianos, estáis preguntando, hermana Yulisa. Claro, en la iglesia. Nos estamos preguntando, creo, sobre otras congregaciones, ¿no? Claro. Estamos preguntando entre nosotros, que nosotros pensamos no rápido, por lo que tenemos un orden, no una teocracia, y todo está, digamos, de la mejor manera, digamos, llevada, ¿no? Hay un orden entre nosotros. Lo que mayormente ocurre es en iglesias que no tienen un gobierno, que son independientes, que no tienen, digamos, digamos el conocimiento, digamos, o donde como se hablaba, pues, digamos, no, inclusive hay mucho engaño por parte de ese tipo de personas, ¿no? En las congregaciones, ¿no? Por ser, digamos, no tenemos no tener, digamos, un razonamiento crítico, un conocimiento que nos lleve a discernir con la ayuda de Dios qué persona está delante de nosotros, ¿no? Pues que ellos reciben a cualquiera, viene uno, invitan a otro, cae, por internet se comunican, y de esa manera caminan. Ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí vienen los problemas. No, nosotros sí tenemos un orden, gracias a Dios, ¿no? Muy bueno, ¿no? Por eso que estamos aquí sentados escuchándole a usted, ¿no? Estamos aquí escuchándole a usted con mucha confianza, ¿no? Con mucha atención, porque sabemos dónde estamos, sabemos nuestra iglesia, la conocemos, nuestra iglesia, hay un orden en nosotros bastante bueno. Ya, muy bien, hermano. Pues si no respondemos rápido nosotros así, al menos que tengamos que en esta congregación se pueda dar, digamos, ese caso, pero nosotros, con la ayuda de Dios, discernimos rápidamente con lo que está pasando con ese hermano, ¿no? Con ese maestro, con ese pastor, con ese líder. Ya. Muy bien, hermano. Pero también hay una cosa, claro, que nosotros como iglesias somos un poco de repente, nos hemos cerrado de repente a enseñanzas de otro lugar, ¿no? Pero hoy en día con la tecnología podemos escuchar, ¿no? De diferentes lugares y podemos empaparnos de repente algunos temas que de repente son interesantes como otros no. Ahora, pero también acá hay un punto interesante, que yo, de repente, yo puedo conocer muchas cosas, hermano, pero eso no quita, yo soy humana, como lo es cualquier maestro, cualquier persona, eso no quita de que alguien pueda de repente caer en una confusión. O sea, no es, si nos damos cuenta, uno claro que es verdad que uno discierne y todo eso, ¿no? Pero cualquier ser humano que se aleja de Dios y solamente se empapa de conocimientos, sea de la organización que sea, hermano, si es que hace eso, entonces simplemente puede llegar a caer en unos decimos, si puede, si es que lo permite, si es que no lo detiene a tiempo, puede llegar, porque ya ha pasado en el caso de, por ejemplo, la iglesia primitiva, como hemos visto, o sea, muy aparte de lo que estamos hablando del pueblo de Dios en general, no tanto de una organización, sino que en general, cualquier persona de esto, si es que se lo permite él mismo, y si es que la iglesia no se da cuenta de repente, o de repente de manera encubierta, si el pastor lo puede estar haciendo y no nos damos cuenta. Por lo tanto, tenemos que saber cómo podemos descubrir, cómo podríamos ver un pensamiento gnóstico en un maestro, qué tendría que decir, cuál sería su mensaje para poder darnos cuenta de que es gnóstico. A ver, voy a preguntar a alguien conocida, que no veo hace tiempo, pero me gustaría escucharla esta vez, mi hermana Miriam Vargas. Hermana, muy buenas noches. Buenas noches, hermana. Amén. Estaba hablando que el conocimiento gnóstico solamente se basa en buscar el conocimiento teórico, ¿no? Para encontrar la verdad, ¿no? Entonces, podemos de repente escuchar a alguien que solamente habla de teorías o de conocimiento nada más, pero en el mensaje no está dirigido hacia Dios, ni lleva hacia Dios, sino solamente de repente en algo teórico, material, en el bienestar personal, ¿no? Como también hay pastores que te llevan a eso, ¿no?
que tener un bienestar material, económico, que te sientes bien contigo mismo, hasta la parte psicológica, que solamente eso basta, pero no, no reconocen a Dios como Señor o como el único, lo único que puede cambiar al ser humano o nos puede dar, nos puede llevar a la verdad, o no, en él encontramos todo, ¿verdad? Entonces solamente se centra en el conocimiento humano. Así es, hermano. Muy bien, hermana Miriam, gracias. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, si es que una persona de repente nos hace entender que lo único que necesitamos en la iglesia solamente es conocer. Solamente nos basta estudiar y estudiar. Y no nos llevan de repente hacia una búsqueda. No solamente que no nos llevan, sino que nos hacen entender que no es necesario. Hay congregaciones, por ejemplo, donde restringen lo que es la búsqueda del espíritu, restringen de repente el hecho de que la persona pues se consagre o viva una intimidad con Dios, sino que simplemente lo limitan al creyente a solamente empaparse, conocer y conocer, estudio por acá, estudio por allá, solamente conocer, su fuerte solamente conocer y conocer, pero más no lo conlleva de repente hacia una experiencia más personal, más personal con él, ¿no? Entonces, y incluso hay muchos también que han sacado a Jesús, ¿no? Como el centro, ¿no? Y incluso llegan a decir, ¿no? De que no es necesario, ¿no? Que Jesús de repente sea allá, que la verdad no está en la Biblia, ¿no? Hay gente que dice que la verdad no es todo lo que en la Biblia está, que la verdad tienes que buscarlo fuera, haciendo de repente, indagando, averiguando, y no ven la Biblia como una verdad a seguir, sino que piensan que tiene que seguir escarbando cuando la verdad está ahí. Claro, que no quito con esto no quiere decir tampoco que no tengamos que estudiar, no, sí tenemos que hacer estudio, pero dirigido por Dios. A lo que me refiero es cuando solamente se estudia y se quita lo que es del espíritu, cuando se quita lo que es el hecho de buscar consagrarte a él y vivir una vida mejor, una vida en oración, cuando se quita eso y se toma solamente estudio y estudio, estamos hablando de un pensamiento gnóstico, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la escolástica. En la edad medieval sobresale la patrística y la escolástica. La patrística, que es la filosofía de los padres de la iglesia, que ya hemos visto todos los padres anteriores que estaban divididos también en 3 grupos. Ahora vamos a ver la escolástica. La escolástica viene de la palabra escuela. Es porque en este periodo se forman las universidades. Las universidades nacen en la edad medieval y con una finalidad que no es la que hoy en día la vemos. La finalidad de estas escuelas en este periodo era formar al clérigo, era formar a los futuros padres, futuros sacerdotes, futuros obispos, tenían que ser preparados. Ahora, ellos cuando eran preparados participaban del quadrivium y del trivium. ¿Qué significaba eso? Cursos de letras y cursos de números. Por ejemplo, ellos llevaban filosofía, llevaban teología, llevaban metafísica. También aparte llevaban lo que es los cursos de matemáticas, llevaban lo que es trigonometría, aritmética, álgebra, ¿no? Geometría, llevaban estos cursos. Y por ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué ellos, preparándose para ser obispos o sacerdotes, por qué ellos todavía tenían que estudiar matemáticas? ¿Qué tenía que ver las matemáticas con su preparación? Porque hasta la filosofía también todavía es entendible que ellos hayan estudiado, ¿verdad? Para que puedan entender y defenderse de herejías, ¿no? Pero ¿por qué tenían que estudiar matemáticas? Los números, ¿no? ¿Por qué? Y justamente la finalidad era que en las matemáticas, en los números, acordemos un poco de Pitágoras, ¿no? Tales de Mileto, que cuando ellos hacen filosofía, se dan cuenta que buscando a través de los números, tu comprensión intelectual se agilizaba. Por ejemplo, cuando tú comienzas a desarrollar números, hacer cálculos matemáticos, creo que todos un poco recordando la escuela, me pueden dar fe de esto, cuando comenzamos a estudiar, se agiliza nuestra mente, nos permite de repente ser más analíticos, ¿no? Entonces, la intención justamente iba por ahí. Eso era uno. Otro es que los números son verdades son verdades perfectas y son ideales, no existentes, sino ideales. Entonces, ellos pensaban que a través del conocimiento de los números, tu comprensión, tu razón humana iba a poder captar mejor los ideales. En este aspecto, el tema de Dios también.
Entonces la escuela, en el periodo de la escolástica, que ya es finalizando ya el periodo de la edad medieval, justamente se caracteriza por eso, ¿no? Por el hecho de preparar. Ahora, luego de ello, que se comienza a preparar el personal clérigo, luego de ello ya no solamente esto llega a ser para este grupo, sino que ya comienza a dar otra forma, ya comienzan a ingresar otros grupos de estudiantes general, ¿no? Aprovechando lo que son números, y una de las primeras carreras que se inició fue lo que es medicina, ¿no? Entonces, justamente en este periodo, incluso una de ellos es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? También es creada con esta finalidad de sus inicios, ¿no? Por eso que se llama San Marcos, porque se sortió para ver cuál de los evangelios iba a ser su nombre, ¿no? Entonces, vemos acá que ahora, en ese tiempo, en la escolástica, el hecho que alguien estudiara, ¿no? Para hacer pertenecer al clérigo, era la carrera más anhelada por los ciudadanos en esa época. O sea, por eso que ustedes habrán visto de repente en una novela, alguna película, de repente cuando se ve de la época antigua, la época medieval, se ve, por ejemplo, que el hijo sea cura era lo que la mamá más anhelaba, tanto así que lo restringía de que se casara, le evitaba de repente si tenía un hijo que se enterara, qué sé yo, eso que salen en estas historias. ¿Y por qué? Porque lo que más anhelaba una madre en realidad en esta época era que su hijo sea sacerdote. ¿Por qué? Porque era la mejor profesión en esta época. O sea, era la más vista, la mejor, socialmente hablando, la que estaba en mayor jerarquía. Porque en esta época, estamos hablando ya de un periodo feudal, de la historia de la humanidad. En el feudalismo estaba el señor feudal en la cabeza y debajo de la jerarquía estaba el clérigo. O sea, el clérigo no solamente era una carrera de teólogos, de sacerdotes, sino que era una ocupación bastante importante para su época. Eran los mejores remunerados, eran los más adinerados, los dueños de tierras, tenían poder incluso político, poder religioso, justamente propio de esta época. Porque dominaba, no olvidemos que la religión cristiana dominaba en Europa en este periodo. Cuando ya se dan las conquistas y lleva nuevamente este conocimiento de Dios, de Jesús, ¿no? a estos tierras. Ya luego en otro curso veremos cómo se da eso. Continuamos. Entonces, en la escolástica, considerado como espíritu religioso, tenía gran influencia en el pensamiento de quién es más que todo, de Platón y Aristóteles. En estas escuelas se comienza a estudiar, a analizar, a profundizar la filosofía de Platón y de Aristóteles, y estos idealistas. Aunque Aristóteles es medio dualista, porque tiene una finalidad materialista, también si analizamos bien su teoría de Aristóteles, tiene un enfoque materialista y a la vez idealista, ¿no? Porque habla de un dios, también de una deidad Aristóteles, por eso que se le considera dualista, porque tenía de ambas. Incluso intenta utilizar la razón humana para comprender la revelación de Dios, lo sobrenatural. Imagínense, San Agustín muy bien había hecho una cosa y la escolástica se lanza con otro, ¿no? Se lanza todo lo contrario a lo que había hecho San Agustín, ¿no? A buscar las verdades de Dios por fuentes humanas. Pero había acá algo curioso, que en estas instituciones que se organizan en esta época, tratan de hacer que prime la verdad bíblica, el principio bíblico, ante cualquier especulación filosófica. Tanto así que, por ejemplo, cuando ¿no? Cuentan algunos, ¿no? Que cuando el docente enseñaba una clase o alguna filosofía y todo el mundo comenzaba a debatir, y cuando veía que el grupo se estaba yendo por otro lado, bastaba que el docente dijera un principio bíblico y todos callaban y obedecían a lo que el maestro había dicho. Entonces, puede ser un principio bíblico, un texto también, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, todos eran dirigidos, porque primaba, a pesar de todo, en la Biblia en esa época, era su máxima autoridad. Entonces, la decisión de los teólogos prevalecía sobre los filósofos, o sea, a pesar de analizar Platón y Aristóteles, o sea, la idea era hacer que al hacer teología ahondara, ¿no? Entonces, en esta época, la carrera de teólogos, por así decirlo, nace juntamente con ellos, ¿no? Como carrera, porque ya si hablamos de hacer teología, ya desde la época de la patrística ya se
vemos que se estaba haciendo. Pero en la escolástica tiene como que otro, digamos, se formaliza, ¿no? Por así decirlo. ¿Y de qué debatían? Aparte que de Platón y de Aristóteles, también había unos problemas especulativos, como por ejemplo la existencia de Dios, ¿no? Acerca de su eternidad, acerca del tema de la Trinidad de Dios, porque era un tema que se especuló bastante por muchos años en este periodo, acerca del paraíso, acerca del infierno, ¿no? Acerca del cielo, ¿no? Entonces, todos estos temas eran debates en estas escuelas, aparte de los cursos que ellos también ya llevaban, que ya les mencioné. Entonces, esto era justamente la característica de la escolástica. Escolástica viene de escuela. Acá ya se formaliza. Continuamos. Uno de los representantes de la escolástica es Juan Escoto Eugena. ¿Qué es lo que él menciona más que todo? ¿No? Miren el aporte que él da en la escolástica. Él habla acerca de que todos los seres humanos irían al cielo, miren, es una herejía en realidad, ¿no? Que no existía condenación, ¿no? Ya lo ve a Dios muy bueno, ¿no? Y como que no, todo lo anterior mencionado, ¿no? Con él, acerca de cuando el tema del paraíso, el tema del infierno, él decía que no, que Dios no había creado el infierno como máxima condenación, sino que Dios en su bondad iba a permitir, ¿no? Que todos fueran al cielo. Obviamente vemos acá una escasa comprensión de los principios cristianos. Hemos hablado de orígenes ya, ¿no? Tenemos a San Anselmo de Canterbury. En el caso de San Anselmo, acerca del pensamiento que él tiene, él menciona acá abajo en uno de sus argumentos, que dice, trata de demostrar la existencia de Dios, pero cuando él trata de demostrar la existencia de Dios, la prueba mayor que él pone, más que todo, es dar a entender que Dios existe, porque hasta el día de hoy no he conocido a nadie que sea superior que él. Y como no hay nadie superior a la idea de Dios, entonces Dios existe. Es lo que decía San Anselmo, ¿no? Hablando acerca de la superioridad de Dios. Dios existe porque no hay hasta el día de hoy nadie creado o nadie conocido mejor que él. A eso se refería. Pero el máximo representante de la escolástica, Tomás de Aquino, y de ahí vamos a ampliar más acerca de Tomás de Aquino. No olvidemos, de la filosofía medieval, ¿quiénes son sus máximos representantes? En la patrística, San Agustín de Hipona, y en la escolástica, Tomás de Aquino. Ambos son los máximos representantes de toda la filosofía medieval. Hablemos un poco acerca de Tomás de Aquino. A diferencia de San Agustín, Tomás de Aquino, él no llevó una vida pecaminosa, siempre fue una persona pues dedicada al cristianismo, ¿no? A la religión. Por ejemplo, cuando él quería ser sacerdote, sus hermanos quisieron hacer que él cambie de actitud. Tanto así que lo llevaron contrataron a una prostituta para que esté con él, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pasó un tiempo y abrieron la puerta, encontraron que él estaba evangelizando a la prostituta, ¿no? Y tanto así que ella terminó conociendo a Dios más bien, ¿no? Entonces vemos un hombre que buscaba consagrarse más bien a Dios. Ahora, en el caso de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino une razón y fe. Por ahí venía la pregunta, ¿no? ¿Razón y fe tendrán relación? ¿Podremos usar la razón y la fe? Porque cuando hablamos de razón, hablamos del intelecto humano, no se olviden. Y también hablamos de la filosofía, porque el intelecto humano es sinónimo de filosofía. Y hacer filosofía, de donde nace la filosofía, ¿no? Entonces, ¿podremos unir filosofía y fe? ¿Tendrá relación? Ahora, filosofía no desde el punto de vista de los escritos antiguos, sino filosofía desde el punto de vista del ser humano haciendo filosofía, ¿no? Entonces, ¿la razón y la fe tienen relación o son cosas muy antagónicas, muy separadas, que no tienen relación y nunca van a tener relación en ningún momento de la historia, ¿no? O de la vida? Pero Tomás de Aquino dice que sí tienen relación. Y es más, porque había un debate también. El debate mayor que había en la época medieval es justamente entre si el hacer filosofía era bueno o no tenía nada que ver. En el tiempo de la patrística, por ejemplo, algunos como Justino, Tasiano, decían sí, las dos se pueden homogeneizar, ¿no? Pero habían otros que cuando vieron que se estaban volviendo muchos de ellos gnósticos, estaban por su filosofía, se estaban yendo por otro lugar,
decían que no podían unir una cosa con la otra, incluso escribieron en contra, y decían que la fe es una cosa muy, muy sagrada, que viene de Dios, y la razón humana es humana, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Y que justamente cuando la Biblia dice que cuando habla del conocimiento humano se refería a esta razón y que no tiene relación alguna, entonces no puede darse. Pero Tomás de Aquino da respuesta a este interrogante entre si es que a este debate que había en la patrística, y lo que él dice es que sí hay relación. ¿Y desde qué punto de vista lo enfoca Tomás de Aquino? Él dice, por ejemplo, cuando habla de filosofía, razón, verdades naturales, cosas naturales. O sea, yo puedo conocer o comprender a través de mi entendimiento humano, a través de mi razón, verdades naturales, cosas que yo puedo ver, cosas que yo puedo observar. Yo puedo dar fe de eso. Yo puedo de repente, yo veo que un árbol de repente envejece, entonces yo sé que el árbol envejece y por lo tanto yo no puedo dudar de ello, ¿no? Entonces yo puedo razonar acerca de yo mismo. En el caso de la teología, que es sinónimo de fe, tenemos verdades relevadas, tenemos artículos de fe, ¿no? Todo lo que concierne al mundo de Dios. Entonces, ¿puede haber relación? Él decía que sí. ¿Y de qué manera, no? Que estas pueden concordar en algún momento, ¿no? Es más, él decía que tú a través de tu razón humana, tú puedes demostrar la existencia de Dios. Que tú puedes, usando medios naturales, usando tu razón más que todo, para explicar estos medios naturales, tú podías explicar que Dios existe, que Dios es real. Entonces, ¿podrá hacerse eso? O sea, desde ese punto de vista, él une razón y fe, porque él dice, sí se puede. Ahora, ¿por qué la razón en Justino, Tasiano, por qué la razón los llevó por otro lado? ¿Por qué? Porque hicieron filosofía nada más. No solamente fue el hecho de hacer filosofía. Lo malo estaba en que ellos se desconectaron, obviamente, para que terminen en herejía, es porque no estaban conectados ya con Dios, ¿no? Pero, ¿qué diría Tomás de Aquino en este caso? Diría, no, decía, sí hay relación entre razón y fe. Y esta razón es justamente que cuando tú tratas para poder comprender las verdades de Dios, pues vas a necesitar usar la razón también, solamente para comprenderlo, sino para darlo a conocer más que todo. Tú quieres dar a conocer tu fe, entonces tienes que utilizar la razón para que puedas transmitir esa fe, para que puedas argumentar y explicar tu fe. Es por eso que tenemos acá la frase de Santo Tomás, que dice, ¿no? El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido, la verdad. Él decía que como los cristianos habían comprendido la verdad en Dios, por lo tanto el trabajo de ellos como estudiosos, como investigadores, como aquellos que usan la razón y hacen filosofía, es hacer que los demás entiendan esa verdad que tú has entendido. Desde ese punto de vista, una razón y fe. Es por eso que luego él se lanza con sus 5 vías que demuestran la existencia de Dios. Obviamente, en estas 5 pruebas o vías de la existencia de Dios, él coge argumentos aristotélicos, platónicos también. Cuando habla del movimiento, quiero que nos concentremos un poco acá. Cuando Tomás de Aquino habla acerca, miren, supuestamente con estas 5 pruebas, él quería demostrar que Dios existe, que Él es real, que todo el mundo supiera que Dios es verdadero. Entonces, ¿cómo él lo demuestra? Primero, la vía del movimiento. ¿Se acuerdan de Aristóteles cuando hablaba del motor, del primer motor? Y él decía, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, hay un primer movimiento, ¿no? Y de este primer movimiento se va a generar un segundo movimiento en otra cosa, ¿sí o no? Y de esta se va a generar un tercer movimiento. O sea, una cosa empuja a otra y sucesivamente. Porque estamos hablando de que todo está en movimiento, ¿no? Entonces, si hablamos de que todo está en movimiento y todo se mueve, porque sí es verdad, todo se mueve, ¿no? Así decía Aristóteles. Por ejemplo, yo tengo una piedra, esa piedra puede estar inerte muchos años en un lugar, pero tiene electrones, tiene protones, y esto está en movimiento constante, ¿no? Entonces decía, todo está en movimiento. Es más, y todo movimiento va a anteceder y va a originar un segundo movimiento. O sea, todo aquello que está en movimiento genera otro movimiento. Por ejemplo, la luna está en movimiento, ¿verdad? Es el satélite natural de la Tierra.
persigue la Tierra, por así decirlo, en el movimiento que tiene la Tierra. Entonces, pero a la vez la Luna origina también las olas, juntamente con el viento, origina las olas en el mar. Entonces genera un segundo movimiento. Y hay un primer movimiento, que es el movimiento que tiene la Luna. Ahora, y si retrocedemos, ¿y la Luna por qué se mueve? Porque le sigue a la Tierra, ¿no? Por la gravedad que tiene la Tierra, la fuerza que está sobre ella. Entonces, ¿y cuál es el primer movimiento de la Luna? La Tierra. Como la Tierra se mueve, la Luna se mueve. Y como la Luna se mueve, las olas del mar se mueven. Ahora, retrocedamos. Ahí se cumple un primer movimiento a otro. Pero ahí no queda. Descubramos ahora, ¿y qué es lo que mueve la Tierra? La Tierra se mueve en su propia órbita y también se mueve trasladándose alrededor del Sol. ¿Ya? ¿Y por qué se mueve de esa manera? ¿Qué genera que eso se mueva? Y lo podemos buscar más, ¿verdad? Hasta llegar a uno primero. Y él decía, y todo como tiene movimiento, ahora, y si seguimos en las olas no quedan ahí. Este movimiento de las olas, ¿qué otro movimiento puede producir? A ver, dígame. Estas olas que ya fueron producidas por el viento y por la luna, ¿qué otro movimiento generan las olas del mar? ¿Qué hace que se genere o efecto de ese movimiento origina? De repente origina un movimiento en el cambio de las arenas, ¿no? De repente lleva cosas del exterior, que hay dentro del mar, lo saca de repente por las olas y lo bota y lo deja de repente en o hace que las mismas se genere un mismo movimiento de repente. Incluso cuando hablamos de la brisa del mar, también hay un movimiento que sale también del mar, ¿no? Se trasladan los vientos, ¿no? Y cambia el clima. Entonces, siempre va a haber movimientos, y siempre cada movimiento es porque un movimiento anterior lo ha antecedido. O sea, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Todo movimiento se origina por un movimiento anterior, la teoría de Aristóteles. Pero acá dice algo interesante, Laura, ¿y de qué manera él demuestra la existencia de Dios? Porque él dice, y como todo movimiento generado por un movimiento anterior y así sucesivamente, retrocedamos pues, digamos que estamos en un tercer movimiento, retrocedamos, ¿qué antecedió ese tercer movimiento? Un segundo movimiento, retrocedo, ¿y qué antecedió al segundo movimiento? Un primer movimiento, y ese primer movimiento, ¿quién lo antecedió? Entonces nos vamos a dar cuenta que lo que antecede a todo tiene que haber sido un ser o alguien que sea inmóvil, decía él, ¿no? Porque si hubiera estado en movimiento, entonces hubiera necesitado de otro movimiento para que exista. Y como tuvo que haber sido superior, y para que sea el primero, fue inmóvil, sinónimo eterno. Por lo tanto, Dios. Es lo que decía Tomás de Aquino. Nuevamente, cómo él demuestra la existencia de Dios en el movimiento. Él decía, todo está en movimiento, y siempre cada movimiento tiene un movimiento anterior que lo antecede y que lo produce. Y todo esto tiene un anterior, y si retrocedemos, el origen de cada movimiento, de cada cosa, nos vamos a encontrar con un primer movimiento, decía. Y ese primer movimiento, ¿quién lo antecede? Hay un primer motor, decía. Por eso que Tomás de Aquino decía, ese primer motor es llamado Dios, decía. Porque ese primer motor no pudo haber estado en movimiento, porque si hubiera estado en movimiento, hubiera estado de otro, y por lo tanto ha estado inmóvil. Es eterno, sinónimo de eternidad. Y ese es Dios. Dios existe porque todo está en movimiento y porque Él ha creado todo lo que está en movimiento en su eternidad. Es lo que menciona Tomás de Aquino. Atento que de acá les voy a preguntar cualquiera de estos días. La prueba de la causalidad. Cuando hablamos de la causalidad, y no de casualidad por si acaso, no, causalidad, de causa. Entonces, ¿qué se refiere? Dice que todo tiene causa. Y es verdad, toda cosa tiene un porqué. O sea, nada está hecho al azar, todo tiene una explicación, una causa que lo ha antecedido. Parecía el movimiento, a la teoría del movimiento. La diferencia es que estamos hablando de causas, no solamente de movimiento, sino de causas, porque puede ser que algo no esté en movimiento, pero hubo una causa que lo antecedió, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo de mis padres, ¿no? Acá también él enfoca la teoría de Aristóteles, ¿ya? Si yo vengo de mis padres vienen de mis abuelos de mis bisabuelos y mi tatarabuelo, y así sucesivamente yo retrocedo cada causa de cada cosa, me voy a encontrar con una primera causa. Pero esa primera causa, para que sea la primera, no tuvo que haber sido causa de otro, sino incausada. ¿Qué quiere decir eso? Que haya existido siempre, por eso se llama causa eficiente. ¿Por qué? Porque existió siempre, no tiene causa alguna de su existencia, sino que siempre existió. Y esta es la que da origen a todo lo demás. Y esa primera causa eficiente es Dios.
Entonces, si yo retrocedo de mis abuelos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, quedarían el primer hombre y la primera mujer del mundo, ¿no? Y su primer hombre, ¿quién los puso, no? ¿De dónde vinieron? Entonces, él diría, lo puso Dios. Pero Dios no es un humano común. Si hubiera sido un humano más, entonces no hubiera sido la causa eficiente o la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera sido un humano más, hubiera necesitado de otro humano para poder ser, porque es humano, ¿no? Pero como es el primero, tuvo que haber sido superior a todo humano, por lo tanto, es Dios, como causa eficiente, causa primera. Ahora, cuando habla de la contingencia, se está refiriendo a los seres, cuando habla de contingencia se refiere a lo que hoy es y mañana no es, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos acá, algo es hoy, pero así como es hoy, mañana puede ser que ya no lo sea, cambió, ¿no? O así como de repente hoy estamos acá, de repente yo estoy viva, mañana puede ser que no esté, ¿no? O hoy de repente alguien de repente está soltero, mañana puede ser que esté casado, cambió. O sea, hoy es, mañana no es, o viceversa, ¿no? Mañana no es, o sea, esa es contingencia. O sea, no hay nada que perdure igualito, sino que todos los seres son contingentes, son cambiantes, a eso se refiere, ¿ya? Que hoy son y mañana no son. Hoy puede ser una cosa y mañana deja de ser y puede ser otra cosa. Eso es un ser contingente. Entonces, Tomás de Aquino decía, dado que todo ser es contingente, y dado esta contingencia de existir y no existir, tiene que haber habido uno primero que exista por sí mismo, dicen, ¿no? Y no por otro ser. O sea, que capaz, que no existiera, en otras palabras, de la nada, sino que haya existido por siempre. En otras palabras, para que los seres contingentes que hoy existen, tienen que haber venido de un ser no contingente, o sea, de un ser no que hoy es, mañana no es, no que un ser que siempre sea lo mismo, que siempre exista y que siempre sea igual, sea único, ¿no? Entonces se está refiriendo a Dios, ¿no? Que Dios, pues, que Él es el que, digamos, el primero de todo ser y de quien proviene todos los seres contingentes, a eso se está refiriendo. Cuando habla de la perfección, la vía o la prueba de la perfección, acá coge de Platón. Y, por ejemplo, él dice, existe lo perfecto, decía, ¿no? Existe, por ejemplo, la bondad, la nobleza, la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, hay personas, la idea del bien, ¿no? Hay personas que hay bondad en ellos, ¿no? Hay belleza, ¿no? Nobleza, hay personas inteligentes, hay perfección incluso en la misma naturaleza, hay perfección en algunos seres, ¿no? ¿Y por qué existe esa perfección? ¿Por qué existe en muchos hombres la idea de bondad? ¿Por qué? Porque hay un ser perfecto, decía él, ¿no? Este ser perfecto, ¿por qué los seres humanos muchos de ellos tienen códigos morales que de repente no han aprendido en ninguna escuela, pero sin embargo las tienen dentro de sí, va con ellos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del incanato, ¿no? La masuya, la maqueya, ¿no? ¿De dónde la aprendieron? ¿De dónde el hombre tiene ética, ¿no? Si es que no ha sido enseñada en una escuela de repente, porque es propia del hombre. ¿Pero por qué? ¿Y por qué también hay seres buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto nace de un ser que es inteligente, superior inteligente, y es noble y es bueno. Por eso que encontramos hoy en día personas así, ¿no? Y personas muy inteligentes, porque hay un ser mayor, ¿no? De inteligencia, un ser perfecto, y este ser es Dios. A eso se refería él. Cuando habla de la finalidad, él dice que todo lo que existe tiene un porqué, tiene un propósito de ser. No existe por existir, sino que hay un motivo para su existencia, ¿no? Una finalidad, como diría Santo Tomás. Por ejemplo, la finalidad del día, ¿termina en qué? En noche. Termina el día, aparece la noche. Su finalidad es que cuando acabe va a continuar la noche. Hay una finalidad de ser, ¿no? Y él decía, pues, no, incluso, y en el caso del hombre, Dios ha puesto finalidad no solamente en las cosas, no solamente en el universo, por ejemplo, las estaciones, todo tiene un porqué, todo está organizado, todo hay un porqué, desde lo grande, de lo externo, como de lo más minúsculo, de lo más pequeño, en este ecosistema, todo tiene un porqué, nada puede salirse o hacer, ir más o menos, porque todo tiene un porqué establecido. Y él decía que ese porqué, esa finalidad, está dirigida hacia Dios, ¿no? Que Él como legislador, como el que direcciona a todo el mundo, ha puesto finalidad en todas las cosas. Entonces diríamos ahí también de que incluso los seres humanos tienen una finalidad de ser,
O sea, incluso los seres humanos tienen un propósito en su vida de ser, por el cual han sido creados, que no están al azar, no es producto solamente de porque quisieron los papás, no, sino que hay un porqué de su existencia. Y así como lo es en el ser humano, lo es en todas las cosas, de lo más pequeño a lo más grande, todo tiene un porqué y una necesidad. Todo está ubicado correctamente bajo un propósito. Y ese propósito viene de Dios y tu intención es llevarte a Dios. Esa es la idea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien. Quedó claro las pruebas de las 5 pruebas de la existencia. Entonces, Tomás de Aquino con esto trató de dar a entender a la gente que Dios existe. Ahora, ¿quién le podía refutar a Tomás de Aquino que todo está en movimiento? Porque tenía lógica que todo está en movimiento, y por lo tanto tenía que venir un primer movimiento, si había causa en todas las cosas, tenía que haber una primera causa. Si todavía seres contingentes, porque tenía que haber un ser no contingente. Si había grado de perfección, es porque había un ser perfecto. Si había finalidad, porque había alguien que había puesto finalidad en todo. O sea, ¿quién le podía contradecir humanamente hablando eso a Tomás de Aquino? Nadie, porque era verdad. Entonces, de esta manera les pone trata de demostrar que la existencia, ¿no?, de Dios verdadero. Entonces, bajo esto, nosotros podemos entender. Ya, entonces bajo esto podemos entender nosotros que hace que su vida. Bien, como último, vamos a responder esta pregunta. ¿Existe relación entre la filosofía y la fe cristiana? ¿Qué creen ustedes? Mire, hemos visto algunas posturas, algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se podrá relacionar filosofía? Ahora, cambiemos acá, de repente no filosofía exactamente, no, razón y fe cristiana, ¿tendrán relación? A ver, ¿quién me dice? A ver, hermano. Relación. A ver. ¿Los llamo o voluntariamente? No sé, elijan ustedes. Razón y fe. Sí. Pero esto, ustedes, por ejemplo, si ustedes se van a internet van a encontrar muchas cosas. Algunos se van a decir que sí, otros van a decir que no, pero yo quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Realmente para ustedes creen que existirá relación alguna? Vamos a cambiarlo acá para que se entienda mejor. Razón, ¿ya? Que es sinónimo de filosofía. ¿Existe relación entre razón y fe cristiana? ¿Sí o no y por qué? Explícitamente, digamos, cuando estudiamos ya lo que es en este caso la razón, ¿no? Eso está justamente explicando en este momento, ¿no?, que necesitamos tener justamente pensar, ¿no? Un cristiano no puede ser ingenuo para empezar. No, la ingenuidad es una cosa no buena. Por eso es un motivo, digamos, de tanto engaño que hemos sufrido, ¿no?, que ha habido en la iglesia. Entonces, eso es, tenemos que razonar en lo que aprendemos, en lo que vamos estudiando, ¿no? Y de esa manera, digamos, en cada, porque cuando estudiamos la fe es justamente, implica eso, cuando habla de la fe implica más cosas, entre los cuales está el poder estudiar. En la misma carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, ahí le escribe minuciosamente
a la fe hay que añadir más cosas, entre lo cual está el conocimiento. Ahí está en 2 de Pedro, capítulo 1, le voy a leer yo lo que dice, ¿no? Y ahí está al detalle esta respuesta. Ahí vamos a ver aquí. Voy a leerle, por favor, déjenme unos segundos más. ¿Sí? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 hacia adelante, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. No. Entonces ¿qué razona uno? El conocimiento. ¿No? Que uno va a razonar la virtud, se trata de que hay que hacerlo continuamente, ¿no? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, firmeza, a la paciencia, piedad, perdón, a la piedad, amor fraternal, y al afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea, no solamente la fe. Ahí tenemos, por ejemplo, hay que añadir conocimiento. Y dice que estas cosas tienen que abundar en nosotros, ¿no? Para que podamos, y eso va a evitar que estemos fallando, ¿no? Como ocurre por no hacerlo. Eso. Pues tiene que ver eso. En la Biblia nos enseña Dios eso. Sí se aplica esto en nuestra fe. Necesitamos, ahorita está que nos enseña y estamos razonando, somos cristianos, estamos estudiando a otras personas, estamos estudiando en el contexto de lo que es la filosofía antiguamente y que hasta ahora, como usted nos dice, se sigue considerando conocimientos de Tomás de Aquino, de cada filósofo que estamos estudiando, de Agustín, que se siguen empleando, ¿no? Y estamos razonando, aquí estamos nosotros meditando, estamos, tomando todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno que nos va a servir justamente para cada, digamos, enseñanza, porque la fe se nutre de la enseñanza, la fe se nutre del conocimiento de cada palabra que aprendemos cada día, cada enseñanza que recibimos. De eso se alimenta nuestra fe. Y eso es definitivamente producto de nuestro razonamiento, de nuestra meditación, de nuestra búsqueda, ¿no? Definitivamente con la iluminación de Dios, definitivamente. Muy bien, hermano, muchas gracias. A ver, ¿alguien más que nos responda a la pregunta? De su punto de vista, ¿existirá relación entre la razón y la fe cristiana? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, hermano, ¿alguien más voluntario? Si no, llamo del grupo. Ya, muy bien, hermano David. Ya, muy bien, hermano. Gracias, hermano David, ¿no? Hermana Yulisa, creo que hay una cosa que se está equivocada con respecto a la razón. No, cuando se habla de la razón se vuelve mala cuando la razón se va a los extremos, inclusive la misma lógica. Ahí se convierte en mala.
cuando cuestiona los fundamentales, las doctrinas fundamentales, por ejemplo, de Dios. Cuando lo cuestiona Dios, el poder, ahí se vuelve mala la razón. Pero cuando está en el orden, cuando respeta el orden, pues la teología lo emplea de esa manera. No es la razón para cuestionar a Dios. Muy bien, hermano. Primero les voy a escuchar a ustedes y luego vamos a llegar a hacer una conclusión de todo esto. Hermano Brian Durán, lo escuchamos. Hermano Brian. Sí. Lo escuchamos, hermano. Levantó la mano. Sí, sí, lo escuchamos. ¿Sí me escucha, hermana? Sí, sí, lo escuchamos, hermano. Ya, bueno, mi respecto acerca de esa pregunta, creo que la razón por sí misma es inválida, ¿no? Es nula y es hueca. Pero la razón, digamos, mediante la fe cristiana, yo creo que la fe, digamos, eleva, ¿no? La comprensión de la razón por sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí, digamos, sí se complementa, ¿no? Porque la fe cristiana, a través, digamos, del Espíritu Santo, nos ayuda y nos abre una visión más clara de la razón de existir, ¿no? Y acerca de la existencia de Dios, de su plan de salvación y de la vida eterna que Él tiene para con nosotros. Mi respuesta sería sí, hermano. Ya, muy bien, hermano. Gracias, hermano Brian. A ver, uno más que participe. A ver, amén. Amén, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Alfredo, ¿no? Alfredo. Ya, muy bien, hermano, lo escuchamos. Yo creo que sí tiene relación con lo que estamos estudiando, lo que nos está diciendo. Me lleva también a un pasaje que dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Eso nos quiere llevar el conocimiento humano, si no lo aplicamos con la fe, una revelación de Dios, un conocimiento de Dios, no va a pasar cosas nada agradables, ¿no? Pero cuando tú a esa fe o a ese conocimiento le aplicas la fe de Dios, lo divino, la revelación de Dios, yo creo que eso nos va a empujar más a conocer las cosas de Dios, a investigar más y a llegar a la verdad de las cosas de Dios. Nos va a empujar a saber y a poder ahondarnos más en ese tema. Porque cuando uno conoce por nosotros mismos, investigamos nosotros mismos, como dijo el hermano, es una fe hueca o una hueca, pero cuando nosotros creemos o buscamos de parte de la verdad que viene de Dios, y eso con nuestra fe, eso nos va a ayudar. Que las dos cosas sí tienen que estar unidas y sí tienen relación para que puedan funcionar. Esa es mi apreciación, profesor. Muy bien, hermano, muchas gracias. Ahora, un ejemplo de relación entre razón y fe cristiana, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Teología. La teología está uniendo los dos y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos fe y en base a nuestras creencias en Dios estamos usando la razón. Porque estamos estudiando, estamos analizando, estamos explorando, hacemos argumentos, hacemos comentarios, pero dirigidos bajo la fe cristiana. Cuando uno hace teología, está usando las dos, está relacionando las dos en realidad. Está usando su comprensión. Cuando hablamos de la razón, estamos hablando de la parte intelectual del ser humano, la cual le permite especular, reflexionar, argumentar, deducir. Entonces, esa parte que no sé, es inherente, porque tampoco está de forma sola, ¿no? Sino que tiene un propósito. El ser humano es inteligente, ¿no? Dios lo ha dotado de inteligencia, le ha dotado de razón humana también con un propósito, ¿no? Entonces no es para que lo deje ahí estancado, es para que pueda conducirse en su vida, por ejemplo, ¿no? Pueda deducir, pueda analizar hechos concretos. Pero cuando queremos usar eso y solamente de forma humana, alejada de la fe, eso puede terminarse en locura, porque nuestra propia razón nos puede llegar a confundir a tal grado que nos puede sacar del entorno, como ya ha pasado con algunos que hemos estudiado en la clase pasada.
Pero cuando esa está conectada con la fe cristiana, hermano, ¿qué no pasaría, no? Si tu comprensión está dominada por la fe de Dios, si es Dios quien coge tu comprensión, la ilumina, ¿qué conocimiento no podríamos tener, hermanos, acerca de Él, ¿no? Entonces, y justamente ese es el problema, que muchos no lo hacen, ¿no? El problema es que muchos usan solamente su razón, pero sin embargo la fe en la verdad de Dios la dejan de lado. O sea, el verdadero conocimiento en Dios lo dejan de lado. O creen a veces algunos que lo que dice la Biblia no está bien, ¿no? No lo dicen, pero porque cuando comienzan a escarbar si está bien o no está bien, están dudando entonces la veracidad de la palabra. Entonces la Biblia debe ser nuestro principio elemental de todo aquel que usa la razón para poder escarbar y poder conocer la verdad de Dios. Tampoco le podemos poner cosas que no son. Entonces, es muy importante la persona que es la que está usando la razón, ¿no? Es la que si realmente hay una fe primordial en él o si no lo hay, ¿no? Entonces, a mi parecer, sí podría haber una relación. Y producto de ellos, por ejemplo, cuando hacemos teología, ¿no? El máximo ejemplo entre relación entre razón y fe es hacer teología. Entonces, cuando el profesor te dice, haz un argumento, un comentario de eso, estás uniendo las dos, porque estás usando tu cerebro para poder hacerlo, y en base a tu fe, porque no dejas de lado tus creencias, no dejas de lado el conocimiento que tienes de Dios, ¿no? El entendimiento que tienes de Él a través de tu fe, ¿no? En Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando tú usas tu razón es guiada por esa fe, y cuando ves que tu razón se quiere ir al lado donde, o escuchas de repente cosas que van por encima de tu fe, tu misma comprensión lo rechaza muchas veces, tu misma fe lo rechaza, perdón, tu fe es la que lo rechaza, ¿no? Y te ayuda, porque digamos, es la guía para tu comprensión, para tu razón, pero si esta deja de ser tu guía, ahí viene el problema, ahí justamente viene el problema, y cuando viene el problema puede ser terrible, puede terminar hasta en una herejía, porque somos humanos, y el humano tiende a errar muchas veces, y el humano es una persona buena cuando está con Dios. Cuando está alejado de Dios, muchas veces puede salir muchas cosas de su mente, de su razón sobre todo. ¿Ya? Bien, hermano. Entonces, hasta ahí el punto del debate. La siguiente clase vamos a estudiar acerca de el problema del conocimiento en la época moderna. Y la próxima y última clase ya vamos a abordar el tema del ateísmo. Cómo influencia, cuáles son las principales corrientes ateas y de qué manera podemos de repente resolverla. Te voy a explicar hasta ahí cómo podemos de repente trabajar nuestro argumento, que es nuestro trabajo final. Bien, no se vayan, no se desconecten todavía porque quiero comunicarles algo muy importante. Hermanos, aparte de enseñar filosofía en CETI, yo estoy a cargo de la parte administrativa de CETI. Entonces, por ello, se requiere algunos documentos, me van a ver de repente dando algunos comunicados, de repente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, nos toca hacer algo muy importante, que es el llenado de los datos que ustedes tienen, y me han pedido que en esta clase lo hagamos. Así que voy a explicarles rápidamente a todos ustedes cómo poder desarrollarlo. Tenemos nosotros, a ver, ya. Voy a presentarla. Quiero que, en base a lo que yo voy a hacer, quiero que ustedes luego lo hagan conmigo y lo hagan, ¿ya? A ver, vamos a presentarles primero vamos a conocer un poco la plataforma. Voy a conocer, ya casi. Bien. Nosotros tenemos en la página web esto, ¿verdad? En el campo virtual yo ingreso a mi curso, ¿no? Están acá, ¿no? Ahora, en el intranet yo acá voy a ver mis notas. Voy a ver mis datos y voy a llenar mis datos también. ¿Qué hago? Hago clic. Ya. Usted ingresó su DNI, ingresó su clave, ¿verdad? ¿Están todos conmigo acá? Usted entró a la plataforma, ingresó sus claves, ya, muy bien. Yo he usado acá la clave de un alumno que ya existe. ¿Dónde veo mis notas? Acá, en calificaciones. Hago clic, veo mi ciclo, y ahí va a salir en mi ciclo, cuando yo pongo ver, van a salir mis notas, ¿verdad? Ahora, pero ahorita no vamos a ver eso, vamos a ver acá, mis datos. Cuando yo suba acá el dato, va a estar para llenar mi ficha de matrícula. Esto quiero que llenen ahorita conmigo.
¿ya? Y los que no tienen acceso a la plataforma, les voy a mandar en Word la hoja de la ficha para que lo llenen y me estén entregando, ¿ya, hermanos? Entonces, todos estamos acá, todos los que tienen acceso a internet pueden ingresar a esta parte, así como yo les he enseñado, al intranet, por favor. Y mientras yo les paso a los demás, les paso el archivo. ¿Sí, hermanos, estamos todos acá? Vamos llenando, ¿ya? Vamos llenando estos datos. Quiero tratar de enviarles el archivo. Lo voy a mandar por este... Ay, no, ¿qué pasó? Ya. Voy a mandarles el archivo de una vez. No encuentro el... Ya. Creo que acá estaba. ¿Sí? ¿Todos estamos acá? Sí, profesora. Ya, vamos llenando en este momento. Yo por el chat, les voy a mandar a ustedes el formatito que les acabo de mencionar en Word para que ustedes puedan subirlo. Y de acá les vamos a revisar, ¿ya? Ya, les llegó la ficha en Word, ¿verdad? Esta ficha en Word es solamente para aquellos, les acabo de mandar por el chat la ficha de matrícula en Word para que lo llenen. Esta ficha en Word es solamente para aquellos que no tienen acceso a la plataforma, ¿ya? Para que llenen sus datos. Y si no pueden llenarlo de ahí, de repente me pueden mandar sus datos para poder subirlo también. Es importante poder subirlo ya. Entonces, ¿qué van a llenar acá? Los datos personales, datos que están de ustedes, todo, y luego están los datos de la iglesia, dónde es miembro, los cargos que ocupa, qué fecha se bautizó, lo que yo me acuerdo, o una aproximación de lo que me acuerde. Y acá vienen los documentos que si usted ya tiene a la mano escaneado otros documentos o en PDF, da a subir y va a poder subir sus documentos, ¿sí? Tienen que ingresar al intranet para que puedan subir. Ahorita nos vamos a los datos personales primero, pongan en su departamento. Esto nos van a estar revisando este fin de semana. ¿Ya? Entonces, quedamos claros hasta ahí. Le doy un tiempo y luego vamos a ver si se ha hecho, ¿ya? A ver, una consulta. Dígame. Siempre, bueno, yo ya registro mis datos, pero en el nivel de instrucción siempre Ya. lo coloco. Cada vez que ingreso, de nuevo se borra. ¿Así? Sí. Ahorita he vuelto a ingresar y ya no estaba, y de nuevo lo pongo y se graba normal. Guardar cambios. Eso también me pasa a mí también. Wow. Y eso déjeme verlo con la persona encargada. Qué raro. ¿Dónde está el nivel de instrucción? Pastora, hay otra cosita que quería comentarle. Dígame. En provincia, distrito, departamento, a ver, yo no estoy en Perú, yo estoy en España, entonces, ¿lo dejo en blanco o pongo, por ejemplo, dónde está la iglesia del que soy miembro? ¿Cómo hago? Ya. Esos datos, póngale acá en datos eclesiásticos. Acá está más grande. Ponga el nombre de la iglesia y acá pone cargo en la iglesia tal. ¿Ya? Para conocer la dirección, ya que no hay acá. Y voy a conversar esto con la persona encargada de la plataforma para ver cómo le podemos de repente acceder. Porque si no se pone acá, igual tiene que estar en el otro, ¿ya? Pero ahorita hay que llenarlo en esta parte porque igual no van a revisar, ¿sí? Bien, vamos llenando, hermanos. Y a los que no tienen, ya les mandé a través del chat, les he mandado el archivo en Word para que lo llenen y luego me lo envían a mi WhatsApp. Si es que aún no tienen los documentos escaneados, tienen plazo todos estos fines de semana, hasta el lunes, para que suban. Y si hay algún caso por ahí, comuníquenlo igual. No olviden, en el diploma de discipulado solamente se sube el discipulado número 3,
no todos, ni el 1 ni el 2, no, solamente el 3, ¿ya? Su carta de recomendación pastoral que ya se les ha entregado, su fotografía, y si no tienen todo, al menos los que tengan, pero y después traten de regularizar los demás documentos, ¿ya? No se olviden, en intranet también es donde ustedes van a estar viendo sus calificaciones, ¿ya? En el campo virtual es solamente donde ustedes van a llevar, el aula virtual está ahí, por eso dice campo virtual, solamente el aula. Pero acá es todo lo que es tema administrativo, ¿no? Incluso de pagos, está aquí, ¿ya? Yo estoy aquí en la página, profesora, ¿dónde entro en intranet? ¿Qué dice? A ver, vamos a ver acá. Ya, nuevamente. Ya, ¿pueden ver lo que estoy haciendo ahorita en mi máquina? No, pastora, no lo veo yo. Se ha bloqueado la pantalla. ¿Sí? Ya. Se ve, profesora. Ya. Para explicarle al hermano. ¿Dónde está? Estamos acá, intranet. Acá, el campus es netamente para el curso nada más. El aula virtual, por así decirlo. Intranet es para todo lo demás. Hago clic en intranet. Como ya le tengo abierto este de acá porque ya ingresó, pero cuando yo lo abra me va a salir a mi usuario y clave, ¿no? Ahí pongo mi DNI. Mi DNI para mi usuario y mi clave y le doy conectar y voy a ingresar automáticamente a esta parte que vemos acá. Entonces, de esta parte, acá está para ver mis notas y acá están mis datos. En este caso quiero que llenen esta parte donde dice mis datos. Hagan clic ahí y comiencen a llenar sus datos personales primero, le dan guardar, y luego van datos eclesiásticos, comienzan a llenar, nuevamente le dan guardar, y cada uno que van abriendo van dando guardar. Y por último, documento. Acá tengo que tener escaneado, ¿no? O en PDF. Si es que escaneado ya sea en archivo de foto, o en PDF también. Y lo que yo tengo ahorita a la mano lo subo. Si no lo tengo, puedo de repente subirlo. Y si no lo tengo todo, al menos lo que tenga. Mi foto, de repente mi DNI, mi certificado de estudio. Ojo, puede ser certificado o constancia de estudio, cualquiera de las dos, no hay problema, ¿ya? Y luego viene mi carta de recomendación, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a dirigirnos. Bien, ¿alguien de ustedes ya ha terminado de hacerlo? A ver, levanten sus manitos si ya terminaron de hacerlo. Ay, ya, muy bien, hermano. ¿Alguien más? Muy bien, hermano. ¿Alguien más? La hermana Juliana también ya lo ha hecho. ¿Alguien más ya ha terminado también? A ver, manito para saber cuánto más ya van acabando. Muy bien, hermano Carles. Carles, ¿no? Bien. Carles, sí, Carles. Muy bien, hermano. ¿Alguien más que ya haya terminado? De acá